Hola compañeros, yo soy Stephanie y el día de hoy vamos a abordar distintos temas que vimos en la materia de oratoria, pues durante todo nuestro semestre. Y para empezar tenemos que saber qué es oratoria. Pues oratoria es el arte de hablar en público. Es como todas aquellas habilidades que tiene una persona para dirigirse a un numeroso grupo de personas y transmitir alguna información. Y bueno, existen 10 tipos de oratoria, las cuales se subdividen en dos géneros. El primero es por tema o por ámbito profesional y el segundo es según la actitud del comunicador. Y bueno, los 8 primeros son los que corresponden a tema o ámbito profesional. Y el primer tipo de oratoria es la oratoria social. La oratoria social, un ejemplo es, por ejemplo, cuando vamos a las fiestas, 15 años, bodas, graduaciones, siempre se da un discurso hacia el público o hacia los invitados acerca de lo que se piensa de. Y bueno, ese es un discurso, perdón, una oratoria social. Después sigue la oratoria pedagógica, que la oratoria pedagógica tiene como objetivo transmitir conocimientos. Y un ejemplo muy fácil son las clases o las exposiciones. Después sigue la oratoria forense. Esta es la que se lleva a cabo dentro de los juicios y sentencias. Y bueno, después sigue la política, que es muy sencilla, pues son todos aquellos discursos políticos que se llevan a cabo durante las campañas. Después de ahí sigue la religiosa, que es hablar en torno a Dios. Es cuando los padres, los pastores, los sacerdotes nos dan la misa o nos dan un sermón o algo así. Esa es oratoria religiosa. Después sigue la oratoria artística, que es la encargada de deleitar nuestros oídos mediante albures, bombas, stand-up y todo ese tipo de cosas que nos causan gracia o que son agradables hacia el oído. Y después, para terminar con esta subdivisión, está la empresarial. Y esta es la que llevan a cabo todos los empresarios que se encargan de los negocios, de dar capacitaciones o de vendernos algún producto o servicio. Y bueno, hasta aquí llegamos con las 8 primeras, nos faltan 2, que son según la actitud del comunicador. Comunicativa del orador. Ahí está la individual, que el individual es una donde no se espera ninguna respuesta. Es como hablábamos hace rato, puede ser una conferencia, un discurso. Hay una persona que se dirige hacia muchas gentes, hacia muchas personas. Entonces, como tal, no espera que haya una respuesta, simplemente está dirigida a dar su información y no requiere ninguna respuesta. Y después sigue la colectiva, que en la colectiva es como, por ejemplo, un debate o una entrevista. Tú te diriges, igual puede ser hacia cierto número de personas o simplemente con una, pero necesariamente debe de haber una retroalimentación para que pueda ser colectiva. De ahí, pues bueno, los fines de la oratoria son persuadir, enseñar, conmover y agradar. Y para que esto pueda ser llevado a cabo, el orador debe de tener ciertas características, como lo son que sea coherente, que esté seguro de sí mismo, que sea astuto, que sea emotivo, que tenga una buena presentación y todas estas cosas que van a hacer que su discurso sea creíble cada vez más. Y bueno, para poder llevar a cabo un discurso debemos de pues saber cuál es su composición, tener estructurado un tema en específico que tenga algunos fines. No nada más podemos llegar y decir un discurso si no tiene un fin, porque ese realmente no va a ser un discurso, simplemente estás diciendo cosas al aire. Y tiene que ser persuasivo para la audiencia, o sea, tratar ya sea de vender, de convencer o de mover algo dentro de la audiencia. No nada más puedes dirigirte hacia la audiencia sin tener algún fin en especial. Y bueno, hay dos tipos de discurso. Uno que es informativo, que debe de ser con datos verídicos, con fechas, con lugares, con horarios. Y el persuasivo, que no espera ninguna respuesta. Y bueno,
Para que un discurso pueda ser llevado a cabo debe de constar de ciertos elementos. Debes de tomar en cuenta que el tema que escojas sea de interés dependiendo de las personas a las que te vayas a dirigir. Como por ejemplo, si vas a un kinder no les vas a ir a hablar del calentamiento global, pero así como hablándole a nosotros, ¿no? A los universitarios, porque pues los niños se van a aburrir y eso. Tienes que hablarles diferente y hablarles de un tema que sea de interés para ellos. Los niños creo que ni siquiera saben qué es el calentamiento global. Debes de ser lo más que puedas detallado, debes de ser elocuente, debes de utilizar medios audiovisuales y esto es muy importante porque si solamente te la pasas hable y hable y hable, pues la verdad los niños se van a aburrir un poco o las personas, y aparte que los medios audiovisuales atraen más la atención de la audiencia. Debes de cuidar tu imagen personal. Por ejemplo, no puedes ir a dar un discurso, no sé, sobre la reforma energética de PANS y todo eso. Tal vez pueda ser dependiendo, o sea, si vas a dar un discurso sobre, no sé, educación física o algunas de esas cosas, todavía de eso, bueno, pues puede ser un poco más aceptable, ¿no? Debes de tratar que sea ameno, o sea, no estar hable y hable y hable, o sea, no tienes que ser aburrido. Debes intentar tener un tono de voz que sea pues agradable, debes intentar ser entretenido, didáctico, interactuar con la audiencia para que no se aburra y preste atención. Ahora, las partes del discurso son la introducción, el desarrollo y el cierre. Dentro de la introducción puedes empezar con una frase, ya sea célebre, y dependiendo del tema al que te estés adentrando, una anécdota, algo igual que tenga que ver con el tema de que te haya sucedido o que hayas presenciado tú, que sea humorística, o sea, puedes contar algún chiste o algo así, o interrogativa. Puedes empezar con una pregunta y de esa pregunta desenlazarte con todo tu discurso. O pues puede ser teatralizado. En teatralizado es como una pequeña obra de teatro, pero igual que tenga que ver con el tema, ¿no? En el desarrollo, bueno, pues va todo el desenlace del tema, lo que quieres decir, tus argumentos y todo, ¿no? Y en el cierre puedes hacer con, no sé, con agradecimientos hacia el público o hacia la gente que te haya invitado, con preguntas hacia el público, obviamente, o puedes hacerlo mixto, ¿no? El lenguaje corporal es importante, es algo que también vimos, pues por medio de gestos, de la postura y de la energía das a entender muchas cosas. Por ejemplo, siempre se dice que dependiendo de cómo te muevas, cómo te sientes, cómo saludes o cómo estés parado o cómo hagas gestos, das a entender muchas cosas. Es por eso que se dice que el lenguaje corporal está en mayor grado que el lenguaje escrito, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, empezamos por el rostro. Se dice que el rostro es capaz de representar 7 emociones. En este caso vamos a ver 8. Uno es la alegría, que es cuando obviamente estás muy feliz, estás sonriendo. La tristeza, cuando pues estás deprimido, algo malo pasó. El miedo, tienes una cara como de así asombro, que el asombro es otra, es así como de te has sacado de onda, ¿no? El asco, que también ese se representa en el rostro, el desdén, la ira y obviamente el dolor, porque el dolor, siempre que algo te duele haces algún gesto como por inercia, ¿no? Y bueno, de ahí seguimos a las manos. Las manos son muy importantes en un discurso y aunque no estés diciendo un discurso siempre utilizas las manos porque lo usas para enfatizar, para decir que sí te agrada, que no te agrada, para señalar, o sea, para todo este tipo, ¿no?, de cosas, para ilustrar o acompañar lo que estás diciendo. Y de ahí el contacto visual. El contacto visual igual es muy importante y existen dos. Uno que es el social y el personal. El social va de los ojos a la boca y el personal va abajo del rostro. Después, existen las kinesferas. Bueno, yo tengo 3 tipos, que son la cercana, la próxima y la periférica. Las cercanas son para movimientos íntimos, bueno, son movimientos íntimos. La próxima sirve para conocernos y para ilustrarnos. Y la periférica son movimientos amplios que sirven para interactuar con la otra persona. Ahora, dentro del discurso también influye mucho la postura del cuerpo. Y la postura es el acomodo del cuerpo en relación al espacio al que estamos, ¿no?
Y de ahí también depende si, de ahí por ahí también podemos demostrar si es que la conversación o lo que estamos presenciando nos interesa, no nos interesa, qué queremos decir dependiendo de la postura en la que estemos. Ahora, hay dos tipos de postura, una es cerrada y la otra es abierta. La abierta es una postura que nos permite tener una conversación fluida y que todo marche muy bien. Y la cerrada afecta un poco la comunicación porque considero que te sientes como un poco apretado y como que incómodo. La verdad puede llegar a ser incómodo. De ahí vimos lo que es imagen pública, ya que hablamos de la postura y de todo lo que es el discurso, bueno, pues tenemos que hablar sobre nuestra imagen pública, que era como lo que yo decía, no puedes llegar a dar un discurso muy importante en pants o en chanclas, no sé, o sea, de eso depende mucho, ya que la imagen pública es como la idea que tenemos de una persona o de una empresa o la idea que vamos a dar de dicha persona o empresa. Y de ahí existe la verbal, la imagen pública verbal, que es el lenguaje que tenemos con los demás, cómo nos expresamos, qué decimos, ¿no? Ya sea usando barbarismos, groserías, todo ese tipo de cosas. Después sigue la ambiental o la de ambiente, que depende de los lugares en donde estemos, donde vivimos, con quién nos juntamos, todo ese tipo de cosas. Después sigue la física, que es la que tiene que ver con el cuerpo, si somos altos, bajitos, flaquitos, gorditos, morenitos, güeritos, todo lo que tenga que ver con el cuerpo. Después sigue la visual, que tiene que ver más con elementos audiovisuales. Bueno, de ahí, pero creo que me faltan. Bueno, de ahí sigue la audiencia, ¿no? La audiencia es aquella que va a percibir nuestro mensaje a través del oído y dependiendo de esto ellos saben si aceptan o rechazan lo que nosotros estamos diciendo. Por eso es muy importante tomar en cuenta a la audiencia. Nunca se nos debe de olvidar la audiencia porque es la que va a aceptar o rechazar lo que nosotros estamos diciendo. Y bueno, el perfil de la audiencia va a depender de la edad, de género, de geografía, o sea, del lugar en donde se encuentre, donde viva, de la religión, del nivel de educación, de las preferencias sexuales, de las experiencias. De todo eso va a depender, eso es algo que debemos de checar porque no podemos hablar, no podemos dar a conocer los mismos temas en ciertos lugares de la misma manera. Ahora, ¿cómo atender a la audiencia? Hay que mostrar interés mirando a los ojos, dejando que terminen sus preguntas. Hay veces en que los comunicadores o los oradores no prestan atención en esas cosas y la persona está hablando y le interrumpen cuando van a la mitad de la pregunta. Y eso muchas veces llega a desagradar a la audiencia y pues no está muy padre. Ahora también puede ser mostrando agradecimientos y siempre responder sus preguntas. Hay personas de la audiencia que hacen preguntas y nunca las contestan. Entonces pues también puede pasar como una grosería, la verdad. Sí puede pasar como una grosería. Ahora, existen tipos de preguntas que te puede hacer la audiencia y unas son informales y otras son personales. Las informativas y las personales. Las informativas son acerca de los lugares, horarios, fechas, precios, todo eso es lo que la audiencia te puede hacer preguntas. O también las personales, que son críticas o problemas que tenga la persona y que te esté haciendo dependiendo del tema al que tú te hayas dirigido, ¿no? Ahora, ya que hablábamos antes de los apoyos audiovisuales, existen distintos tipos de apoyos. Pueden ser imágenes, videos, dibujos, gráficos u objetos los que puedes utilizar en tu entrevista para que la explicación o la información sea más breve o sea mejor entendida. Bueno, pasando a esto, igual hablábamos de las entrevistas. Las entrevistas son un instrumento de comunicación que nos sirven para recabar información, o sea, para que nosotros sepamos acerca de algo, ¿no? Y existen distintos tipos de entrevistas. Una sola laboral, que son las preguntas que te hacen cuando vas a pedir trabajo. Esas son las preguntas acerca de cuáles son tus habilidades para ver si eres, pues,
el indicado para obtener el trabajo. De personalidad, que son las que hacen, no sé, yo podría decir los psicólogos, para saber acerca de las aptitudes y las actitudes que tiene. Después están las informativas, que estas son como las noticiosas, las que llevan información, vaya. Las de divulgación, que son las que tienen que ver con la ciencia. Las testimoniales, que son las que, por ejemplo, cuando ocurre un accidente le preguntan a cierta persona que estuvo ahí si vieron cómo fue lo que sucedió y todo esto. De declaración, que son las que se hacen en los juicios para emitir alguna sentencia o algo así. Las de encuesta, que son las que hacemos para saber sobre si nuestro producto va a estar bien o sobre qué opinan acerca de cierto tema o de cierta persona o de cierto objeto, y son como más con preguntas un poco cerradas o estrictas. De opinión y de perfil. Por último siguen las de cuestionario y las de investigación. Y bueno, son todos los temas de los que voy a hablar, y pues en general creo que la materia fue muy buena, me agradó mucho, creo que aprendí bastante, sobre todo porque no sé, no estaba muy acostumbrada a hablar en público y sí me daba un poco de pena, y al principio de la clase igual, pero pues bueno, creo que de los errores se va aprendiendo y poco a poco con la práctica se va haciendo mejor. Una de las prácticas que más me agradaron fueron aquellas en donde nos puso a hacer a formar oraciones con las palabras que íbamos diciendo, porque eran cosas graciosas y casi todos decíamos lo mismo. Y aparte que cuando nos preguntaron qué palabras queríamos, todos dijimos cualquier tontería. Y pues sí es un poco difícil, la verdad a mí me cuesta todavía un poco redactar un discurso, pero creo que es muy importante, ¿no? Siempre es muy importante saber hablar correctamente, y aparte que se aprenden otras palabras. Y mi práctica favorita fue la de hablar en micrófono, porque siempre dije que tenía una voz muy, y sigo diciendo que en micrófono tengo una voz no muy agradable, pero creo que a la primera pues me salió y no lo hice tan mal, y creo que fue algo que me agradó mucho. No tengo nada que objetar de la clase, así de que diga, no, pues esto no me gustó, esto estuvo muy feo. Creo que en general estuvo muy padre, la verdad me agradó mucho. Muchas gracias, profesor, por haber compartido sus conocimientos con nosotros. Espero que en el camino nos sigamos viendo y pues nos pueda compartir más acerca de todo lo que sabe. Y pues bueno, muchas gracias. Hasta luego.